Capítulo 36. Algunas figuras se juntaron y se sentaron en una habitación oscura. Las costosas alfombras de lana que decoraban el piso revelaban lo rico que era el dueño de la habitación, y el que estaba sentado en la cabecera de la mesa era Baekjung. Los cuernos de Baekjung habían crecido durante las últimas 3 semanas y ahora eran tan largos como la palma de la mano. Baekjung quería cortarlos, pero Sairan la detuvo cuando vio cuánto sangraba por hacerlo, diciendo que necesitaba protegerla. Baekjung tocó sus cuernos. Se sentía extraño tenerlos tanto tiempo. Luego miró a las personas sentadas en su habitación, con quienes estaba aún más desconocida que sus cuernos. Reunidos aquí estaban Sairan, el miembro de la familia Zhou, 2 goblins, un viejo minero de la familia Zhou y un pescadero del mercado. Baekjung inconscientemente murmuró para sí misma. ¿Cómo sucedió esto? Sairan, que estaba a su lado, escuchó lo que dijo y respondió, ¿HM? Me parece buena idea repasar lo que ha pasado hasta ahora antes de empezar una revolución. Puede que haya algo que nos hayamos perdido. Oh, no, eso no es lo que quise decir. En primer lugar, se han difundido 2 rumores dentro de Automation. Y al mismo tiempo, el jefe Lacrack de mi tribu me ordenó proteger a Baekjung mientras tanto. Baekjung. Baekjung sintió que escuchó su nombre más en las últimas 3 semanas que nunca en su vida hasta ahora. En la primera semana, varios atacantes gritaron su nombre para asegurarse de que no se equivocaran de objetivo. En la segunda semana, aquellos que querían formar una alianza con ella o pretender hacerlo antes de traicionarla la llamaron por su nombre innumerables veces. Y en la tercera semana, todos actuaron como si hubieran olvidado su nombre falso, Manji, como la habían estado llamando hasta hace poco. Baekjung estaba bastante segura de que incluso los niños que corrían por los callejones ya sabrían su verdadero nombre. Pero esos niños no fueron vistos en estos días debido al caos dentro de Automatización. Incluso el mercado que nunca cerraba durante la temporada de lluvias había estado cerrado durante la última semana. El secreto que había guardado durante toda su vida ya ni siquiera era importante. Fuimos a conocer al miembro de la familia Zhou tan pronto como llegamos a Automation, dijo Sairan. Nos atacaron, pero creo que fue algo bueno lo que sucedió. Pudimos aplacar a los atacantes y, al final, nos beneficiamos. Y ante esas palabras, un goblin en la esquina inclinó la cabeza en silencio. Este goblin fue el que lideró el grupo de vagabundos goblin. Parecía haber perdido la capacidad de hablar después de lastimarse el cuello. Todos los otros goblins llamaron a este goblin jefe, así que todos los demás también lo hicieron. Sairan continuó diciendo, primero pensamos que el grupo goblin había sido contratado por la familia Zhou para atacar a Baekjung, pero ese no fue el caso. El día después del ataque a Baekjung, Weedan desapareció. Parecía extraño que la familia Zhou y la familia Sang guardaran silencio sobre la desaparición de Weedan, así que decidimos ir en secreto a la habitación de Weedan y encontramos un lugar donde se había limpiado la sangre salpicada, dijo Baekjung. Los hombres lagarto tienen mejor sentido del olfato que los humanos. Mirando el tamaño del charco de sangre, la pérdida de sangre parecía lo suficientemente grande como para ser fatal. Eso significaba que Weedan estaba muerto, pero algo no encajaba. Las casas en Automatización se construyen excavando un lecho de roca blanda y, por lo tanto, están muy apretadas unas junto a otras. Con los días cada vez más calurosos a medida que se acerca la temporada de lluvias, no habría muchos lugares para esconder un cadáver dentro de Automation. Si no hubiera sido por Baekjung, no hubiéramos podido encontrar el cuerpo de Weedan a tiempo. Lo que hizo Baekjung fue simple. Esconder un cadáver era fácil, pero el mal olor y el hecho de que atraía a los insectos hacían que fuera fácil de encontrar. Esto fue porque los cadáveres se descompusieron. Y para solucionar esto, había que tomar medidas para evitar que el cuerpo se descompusiera. Para evitar que el cuerpo se descomponga, basta con que se conserve en sal. Y para preservar algo tan grande como el cuerpo de un humano, se necesitaría un frasco grande. Un lugar donde no sería incómodo colocar un frasco tan grande sería la cabaña del cazador. No sabía que serías el primero en actuar en este asunto, dijo el miembro de la familia Zhou. Weijin era una cazadora, ¿no? Supongo que fue instintivo de ella hacerlo.
Quería eliminar al que sería más peligroso para ella, dijo Saidan. Sin embargo, Wei Jin fue interpretada por su propia hermana menor, Wei Min, dijo Wei Kyung. Wei Min era un intrigante. No perdería una oportunidad si la viera, respondió Saidan. Entonces, ¿cómo explicas que Wei Min finalmente sea derrotada por su hermano, Wei Jun?, preguntó Wei Kyung. Se llama trampa para atrapar cazadores, Wei Kyung, respondió Saidan. ¿Una trampa para atrapar cazadores? Saidan asintió. Es algo que me dijo el jefe Lacrack. Cuando el jefe Lacrack era más joven, solía ser un chico de los recados y salía a cazar con un guerrero, y ese guerrero le dijo con confianza que atraparían un gran jabalí. Afortunadamente, realmente encontraron un gran jabalí. Aparentemente, el guerrero luego amenazó al jefe Lacrack para que no emitiera ningún sonido sin importar lo que sucediera, y que si no lograban cazar al jabalí, todo sería culpa del jefe Lacrack. Entonces el guerrero comenzó a concentrarse en el jabalí para matarlo con un solo lanzamiento de lanza, y debido a que estaba tan concentrado, no escuchó el crujido que provenía de los arbustos. El jefe Lacrack iba a contarle al guerrero sobre el pequeño susurro que escuchó, pero pronto recordó las palabras del guerrero y se quedó callado. Y justo cuando el guerrero estaba a punto de arrojar su lanza, un tigre dientes de sable saltó de los arbustos y mordió el cuello del guerrero. Luego, el tigre dientes de sable vio al jefe Lacrack, le rompió el cuello al guerrero y se escapó. Oh, entonces estás diciendo que el momento más peligroso es cuando uno apunta a su presa, ¿verdad? Saidan eligió sus palabras con cuidado y respondió, en pocas palabras, sí. Lo que estoy tratando de decir es que no seas demasiado arrogante y no caces solo, sino que pide ayuda si hay alguien que pueda. También significa tener cuidado porque los tigres dientes de sable atacan la espalda y el cuello. No habría habido ninguna razón para que yo contara toda la historia si fuera tan simple como eso. Al escuchar a Saidan y Wei Kyung, el miembro de la familia Zhou suspiró. Después de que se encontró el cuerpo de Wei Dan, el miembro de la familia Zhou descubrió que Wei Kyung era el cuarto hijo de Wei Seo y que ella era una heredera potencial que podría convertirse en el próximo señor de la automatización. Luego reunió todos sus activos físicos y humanos y lo apostó todo a Wei Kyung. Su verdadera naturaleza era más cercana a la de un jugador que a la de un comerciante. Ya he oído suficiente de tu historia de los hombres lagarto, dijo el miembro de la familia Zhou. Lo más importante es cómo atraparemos a Wei Jun. La familia San finalmente desertó y se puso del lado de Wei Jun, por lo que Wei Jun actualmente cuenta con el apoyo de la familia Sang y la familia To. La familia So, que solía apoyar a Wei Jin, aún no ha dicho nada. Saidan respondió, estás diciendo que deberíamos volver al punto, ¿verdad? Está bien. Mi opinión es que no necesitamos el apoyo de la familia So. Podría haber una gran batalla. Cada familia puede proporcionar tantos soldados como desee con la aprobación del Señor. Nuestro oponente tiene 2 familias y nosotros solo tenemos una, por lo que estamos en desventaja. La batalla no es lo importante. Todavía tengo suficiente riqueza. Podría convencer a la familia So con eso, dijo el miembro de la familia Zhou. ¿No has conocido al jefe de la familia So antes? Es un hombre íntegro. No cambiará de opinión debido a la riqueza. No lo sabrás tan bien porque eres un hombre lagarto, pero las personas como él son las más propensas a aceptar este tipo de ofertas. Wei Jung pensó si debería detener esta conversación, que había comenzado como un debate pero descarriló en una pelea infantil. Habían sido 3 semanas de suerte. Saidan salvó la vida de Wei Jung muchas veces y ella recibió su ayuda para mucho más. Saidan no era el único que la había ayudado. Aquellos que ella pensó que la habían ignorado y odiado todo este tiempo comenzaron a ayudarla sin pedir nada a cambio, y también hubo personas que sacrificaron cosas por ella. O podrían ser 3 malditas semanas. Wei Jung recordó a sus 3 hermanos que perdieron la vida. Su primer hermano, Wei Dan, siempre sintió pena por Wei Jung. Tenía miedo de su maldición, por lo que nunca se acercó realmente a ella, pero cada vez que Wei Jung estaba en problemas, en secreto hacía que otras personas la ayudaran. Él podría haber pensado que ni siquiera estaba lo suficientemente calificado para convertirme en un sucesor.
Su hermana mayor, Wei Jin, fue una de las pocas personas que no se tomó en serio la maldición de Wei Jung. Cuando eran más jóvenes, Wei Jin la llevaba al bosque a cazar juntas y su hermana le enseñaba técnicas de caza. Pero parecía aburrirse de jugar con su hermana menor a medida que crecía. La hermana menor de Wei Jung, Wei Min, aprendió cosas rápidamente, por lo que siempre disfrutó escuchando las historias de Wei Jung. Creo que solo escuchó porque se sentía sola. Pero se aburrió porque no pude contarle ninguna historia nueva. Después de pensar en ellos, sus sentimientos se complicaron un poco, no pensó que fueran los hermanos más ideales, pero luego pensó en su último hermano. Wei Jun. Wei Jun era una persona complicada. Algunos pensaron que simplemente era difícil acercarse a él, pero Wei Jung no lo creía así. Y ella pensó que él siempre estaba escondiendo algo a pesar de que algunos decían que Wei Jun era introvertido y débil. No había manera de que ella averiguara qué era eso, pero durante las últimas 3 semanas, descubrió exactamente lo que Wei Jun estaba ocultando. Sus dientes. Son demasiado agudos y peligrosos para mostrárselos a los demás durante un día cualquiera. Wei Jun era un monstruo. Wei Jung pensó que Wei Jun sabía que esto sucedería algún día. A diferencia de Wei Dan, que conservó sus poderes, parecía que Wei Jun ya había sentado las bases de antemano, teniendo en cuenta quién actuaría de qué manera, como en un juego de Go. Wei Jun nunca jugó ningún movimiento porque sí. Siempre hizo lo mejor que pudo y con sus habilidades derrotó a sus otros 3 hermanos, Wei Dan, Wei Jin y Wei Min. Fue Wei Jun quien contrató a los Goblins para matarme ese primer día. Wei Jung devolvió su atención a la habitación y escuchó a Saidan y la familia Zhou todavía discutiendo. Entonces, ¿qué está planeando la tribu de hombres lagarto de escamas negras? No hay tal cosa. Bueno, para ser exactos, no lo sé. Mi único deber es proteger a Wei Jung. Justo cuando Wei Jung pensó que debería evitar que los dos pelearan, alguien entró corriendo a la habitación. Hay noticias de fuera del castillo. Era el chico de los recados de la familia Zhou. ¿Qué es? Creo que nuestro grupo de exploración ha encontrado al señor. Los que estaban sentados en la habitación oscura intercambiaron miradas sin decir nada. Wei Jung y Wei Jun se dieron cuenta de que su padre, el señor de la automatización, había estado fuera del castillo. Durante las últimas 2 semanas, su padre había estado lidiando con asuntos externos, por lo que no podía prestar mucha atención a la lucha por el sucesor que estaba ocurriendo. Además, esta vez se fue con todos sus subordinados que le habrían informado sobre las noticias dentro de automatización como si tuviera prisa. Y dentro de esa semana, el secreto de la muerte de Wiran había sido revelado, y los otros 2 hermanos habían muerto. La ausencia de su padre había acelerado la lucha por la sucesión. Y una vez que padre regrese, no hay forma de saber quién será el sucesor. Wei Jun, que tiene una ventaja en este momento, intentará terminar las cosas antes de que papá regrese. Si solo quedara un niño para convertirse en sucesor, Wei Xiao no tendría que pensar en a quién elegir. Wei Jung luego preguntó, ¿cuándo crees que llegará? Nuestros exploradores iban en caballos rápidos y el señor no cabalgaba demasiado rápido, por lo que debería llegar aquí mañana por la mañana. Oh. Y también hubo noticias de que el grupo de exploración me dijo que solo transmitiera a Wei Jung. ¿Qué? El chico de los recados cruzó la habitación y se acercó a Wei Jung. Wei Jung estiró la oreja hacia el chico de los recados cuando el chico de los recados le indicó que le susurraría llevándose la mano a la boca. Un líquido caliente salpicó la cara de Wei Jung. Wei Jung se giró para ver a Saidan apuñalar el pecho del chico de los recados. Estaba sacando un cuchillo. Saidan sacó la hoja del pecho del chico de los recados y un cuchillo de hierro cayó al suelo. Cuando el chico de los recados se derrumbó, resultó que había otra daga clavada en su espalda. Todos miraron al jefe Goblin, y el jefe Goblin inclinó la cabeza como si se preguntara por qué todos lo miraban. Luego, Saidan le preguntó al miembro de la familia Zhou, ¿es él un miembro de la familia Zhou? Sí. Habría sospechado de él desde el principio si no lo fuera. Más miembros de la familia Zhou podrían haber sido sobornados. Ya no podemos confiar en la familia Zhou. Pero
Justo cuando el miembro de la familia Joe estaba a punto de protestar, se oyó un grito desde el exterior, seguido por el sonido del metal chocando entre sí. Saidan dijo, no fueron simplemente sobornados. Wei Jun debe haber tomado una decisión. Nos encargaremos de nuestro propio negocio familiar. Todos ustedes deben huir. No podrán atraparte si te mezclas con la multitud y corres en diferentes direcciones. ¿Has pensado cuál sería la mejor forma de escapar? Sí. Asterisco asterisco asterisco. El camino que eligió Saidan fue la alcantarilla. Sin una alcantarilla, Automation se inundaría cada vez que lloviera, pero afortunadamente, la antigua alcantarilla permitió que Automation aún existiera hasta el día de hoy. Sin embargo, no fue una ruta de escape fácil. La alcantarilla estaba llena de aguas residuales que llegaban hasta las rodillas de un humano, y el sistema de alcantarillado en sí era muy complicado. Especialmente en los días que no llovía, las aguas residuales creaban un gran ecosistema para los insectos. Saidan descubrió esta ruta de escape por sí mismo, pero deseaba que no llegara un día en el que tuviera que usarla. También le preocupaba que Baekhyun odiara los insectos, pero sorprendentemente, Baekhyun fue el primero en saltar a la alcantarilla. Baekhyun y Saidan seguían siendo golpeados en la cara por moscas y moscas de la fruta. Estoy acostumbrado a los insectos, dijo Baekhyun. ¿Estás acostumbrado a ellos? Baekhyun asintió. Fue cuando era más joven. No recuerdo muy bien, pero el piso de madera parecía estar muy suelto cuando entré al baño. El piso se rompió y me caí, aterrizando definitivamente sobre un montón de mierda. Creo que me caí hasta la alcantarilla. ¿Tropezaste y te caíste entonces también? Sí. Me las arreglé para sobrevivir sin heridas. Porque caí en la alcantarilla, no había ningún rayo de luz y no podía encontrar la salida. Estaba lleno de aguas residuales también. Realmente pensé que moriría allí, pero... Muy interesante, puntos de luz flotaban en la distancia. Así que seguí la luz y vi el tenue contorno de la alcantarilla. Por supuesto, no podía dejar la alcantarilla así como así. Tenía curiosidad por la luz, así que lo seguí. Y una vez que atrapé a uno de ellos, resultó ser un error. La luz salía de su estómago. Saidan escuchó a Baekhyun mientras la seguía. Parpadeó un par de veces y dijo, creo que, eso habría sido una luciérnaga. ¿Luciérnaga? Y esa no es una especie de insecto que vive por aquí. Pero estaba allí. Y gracias a ellos, pude encontrar la salida. Entonces podría no ser el tipo de error que conozco. Puede que no haya sido una luciérnaga. Sin embargo, mientras Saidan escuchaba la descripción del insecto de Baekhyun, estaba seguro de que era una luciérnaga. Es interesante. El hecho de que estuvieran en un lugar donde no podrían haber estado. Afortunadamente, no tuvieron que caminar demasiado por la alcantarilla. La salida conducía al sótano de la cabaña de cazadores de la familia Soo. Una vez que llegaron al frente de las escaleras hacia la salida, Saidan agarró el hombro de Baekhyun, quien había estado caminando frente a él. Iré primero de aquí en adelante. No hay ruido ni luz proveniente de la salida. No habría nadie allí. Pero solo por si acaso. Si pasa algo, date la vuelta y corre. Baekhyun asintió ya que no creía que fuera necesario discutir con Saidan, lo habían hecho tantas veces en las últimas 3 semanas. Baekhyun ha estado a la ofensiva hasta ahora, y eso significa que se está impacientando. Si salimos de aquí, tendremos la oportunidad de contraatacar. Después de esperar un rato, Baekhyun pensó que estaría bien ir a Saidan. Justo cuando subió las escaleras, escuchó una pelea proveniente de arriba. Baekhyun solo recobró el sentido cuando ya estaba en el siguiente paso con el cuchillo desenvainado. La pelea ya estaba en pleno apogeo. Era una noche oscura, y la luna estaba oculta detrás de las nubes. Todos estaban balanceando sus espadas confiando en la tenue luz reflejada en sus espadas. Sin embargo, los hombres lagarto eran más fáciles de detectar entre los humanos. Saidan luego le dijo a Baekhyun cuando ella se acercó, ¿por qué demonios me seguiste? Baekhyun no respondió.
Detrás de los combatientes se encontraba un hombre flaco. Era Wei Jun. Es demasiado tarde, dijo Wei Jin. Ese Lizardman no es diferente de lo que ya está muerto. Wei Jun preguntó, ¿qué quieres decir? Cállate, Wei Jun. Cuando Saidan se volvió hacia Wei Jun, Wei Jun vio una lanza atravesar la espalda de Saidan. Capítulo 37. Todavía puede hablar. Wei Jun miró a Saidan como si estuviera viendo algo extraño. Si Saidan fuera un humano ordinario, no habría sido extraño que el nivel de herida lo matara. No solo puedo hablar. Dos soldados corrieron hacia Saidan, uno cargando directamente desde el frente y el otro por detrás. Saidan agarró la lanza que empuñaba el soldado que venía del frente y se dio la vuelta. El soldado perdió el equilibrio y cayó. Saidan usó el otro brazo con el que sostenía su espada y cortó el cuello del soldado que venía hacia él por detrás. Luego pisó el cuello del soldado caído. No hubo grito, solo el sonido de huesos rompiéndose. Yo también puedo pelear. Una cuarta parte de la luna se hizo visible por un momento a través de las nubes y pronto volvió a desaparecer. El soldado cuya garganta había sido cortada trató de detener la sangre que brotaba de su cuello, pero finalmente colapsó. Las escamas exteriores del hombre lagarto de escamas negras parecieron parpadear por un momento. Unos 15 otros soldados se estremecieron y dudaron en atacar a Saidan después de presenciar de lo que era capaz. Saidan resopló ante los asustados soldados humanos como si los encontrara ridículos. Luego agarró la punta de lanza que había atravesado su pecho y envolvió su cola alrededor del resto de la lanza que sobresalía de su espalda. Grieta. Saidan partió la lanza que lo estaba poniendo nervioso sin siquiera hacer ruido. Arrojó la lanza rota al suelo y apartó a los enemigos que estaban entre él y Wei Jun. Wei Jun, si no vas a dar la vuelta y correr, ven aquí. Bueno. Wei Jun fue y se paró detrás de Saidan. Saidan miró a los enemigos. ¿Eres consciente de que lo correcto era correr? Sí. Entonces, ¿por qué elegiste hacer lo incorrecto? No sé. Saidan miró a Wei Jun. Sus ojos se encontraron. Wei Jun luego continuó diciendo, no lo sé. Todo lo que sé es que los humanos a veces toman la decisión equivocada. Incluso si eso los llevaría a la destrucción. Usemos la palabra gente, no humanos. ¿Por qué? El jefe me dijo que te protegiera, pero no me dijo que arriesgara mi vida. Me dijo que siempre podía rendirme y regresar a casa si las cosas se ponían peligrosas. Wei Jun pensó que esto era extraño. En las últimas 3 semanas, hubo muchas situaciones en las que no solo Wei Jun, sino también la vida de Saidan estuvo en peligro. Wei Jun no le dijo a Saidan, pero desde que comenzó a confiar en Saidan, se sintió agradecida de poder despertar otro día. Entonces, ¿por qué sigues aquí? ¿No lo dijiste tú mismo, Wei Jun? No sabes por qué, pero la gente a veces toma la decisión equivocada. Lo eligen incluso si eso los llevaría a su destrucción. Alguien le susurró a Wei Jun, que estaba parado a la distancia, y frunció el ceño. Entonces Wei Jun preguntó, ¿por qué te quedas ahí parado y no los matas? Un soldado dijo en voz baja, el poder de Lizardman es increíble. Y, también hay un rumor de que él es un elegido. No seas estúpido. No hay razón para que él oculte sus poderes, incluso cuando una lanza le atravesó la espalda, ¿verdad? El rumor fue difundido por Wei Jun y todavía tuvo efecto. Sin embargo, parecía que Wei Jun ya sabía que no era cierto. Hombre lagarto. Si realmente puedes producir y convocar un rayo, golpéame. Lo sabía. Wei Jun habló de un viejo rumor. Él mismo no sabía si era cierto, pero pensó que valdría la pena mencionarlo si ayudaba a los soldados a mantener su espíritu de lucha. Por lo que sé, había un número limitado de elegidos, por lo que no es necesario que el dios insecto azul preste atención a un guerrero de tan bajo nivel como él. Saidan se mantuvo en silencio. Entonces Wei Jun continuó diciendo con confianza, mira. Ni siquiera puede refutarlo. Daré otra carreta llena de seda a los que se corten el cuello. Los ojos de los soldados cambiaron. Todos los soldados cargaron contra ellos, pero Saidan los rechazó a todos.
Sin embargo, incluso cuando Saidan derribó a los soldados, llegaron refuerzos para tomar sus lugares en grupos de 2 o 3. Con el paso del tiempo, la batalla se inclinó hacia el favor de Wei Jun. Saidan le susurró a Wei Jung, correremos hacia la derecha. Será difícil atravesarlos a todos si te cargo, así que debes seguirme bien. Pero hay una pared. Tal como dijo Wei Jun, no tengo la habilidad de hacer rayos. Pero definitivamente no soy un guerrero de bajo nivel. Wei Jung pensó que solo era obvio. Lo he sabido desde la primera vez que nos conocimos. Entonces, ¿qué tan alto crees que estoy en el rango? Yo, no sé. Wei Jung pensó que la pregunta de Saidan era bastante infantil dada su situación. El jefe tribal es el jefe, así que no debatimos su fuerza. El señor Yur es el mejor guerrero de nuestra tribu. Yo sé eso. Y yo soy el segundo mejor guerrero. La gente no tiende a recordar el segundo mejor. Wei Jung pudo sentir la pequeña herida que Saidan, que era muy fuerte, tenía dentro de él. Sería doloroso permanecer como el segundo mejor entre los guerreros. Los elogios siempre son para los primeros. Si no fuera por este tipo de situación, ni siquiera habría revelado este lado débil de él. Saidan miró a la derecha y dijo, recuerda, vamos a la derecha. Como dije, hay una pared a nuestra derecha. Pronto no lo será. ¿Qué? Quédate cerca de mí. Wei Jung se preguntó qué iba a pasar, y los soldados de Wei Jun nunca pudieron predecir lo que haría Saidan. La ruta de retirada que señaló Saidan era una pared hecha de roca. Era una roca blanda que podía romperse fácilmente con un cincel de hierro de baja calidad, y la pared probablemente estaba hueca, ya que habría sido parte de la casa de alguien, pero una pared seguía siendo una pared. Los humanos lo habían reconocido como una característica geográfica, y si estaba bloqueando un camino, encontrarían una forma de sortearlo. Si el muro fuera capaz de pensar, probablemente pensaría que permanecería donde estaba durante siglos hasta que se desgastara. Sin embargo, Saidan pensó diferente. Saidan fue el segundo mejor guerrero de la tribu de hombres lagarto de escamas negras. El segundo mejor guerrero tenía la autoridad para manejar las cosas a su manera si había un desacuerdo entre ellos y su superior. Si no hay una salida. Saidan puso su brazo derecho sobre su hombro izquierdo y se inclinó. Un soldado parecía ajeno a lo que estaba haciendo Saidan y se interpuso entre Saidan y la pared. Haz uno. Saidan luego corrió directamente hacia la pared en una posición de placaje. El soldado, que estaba levantando su espada, rebotó en Saidan. No podía lastimar a Saidan ni retrasarlo. Estallido. Saidan atravesó la pared y desapareció. Una tormenta de polvo surgió de la pared que se derrumbaba y cubrió el campo de visión de todos. Wei Jung fue el primero en darse cuenta de lo que había sucedido. Rápidamente corrió a través de la tormenta de polvo y luego el agujero por el que Saidan había desaparecido. Luego, un soldado le gritó a Wei Jun, él rompió la pared. Yo sé eso. ¿Qué haces para no perseguirlos? Wei Jun gritó y ordenó a sus soldados. Los soldados se tomaron un momento para encender las antorchas de los demás antes de perseguirlos con la excusa de que el polvo había oscurecido demasiado su entorno. Cualquiera podría decir que todos estaban tratando de ganar tiempo ya que no querían ser los primeros en perseguir a Saidan. Estos estúpidos cobardes. Wei Jun recordó el momento en que los Nol llegaron hace 3 semanas. ¿Debería haber traído también fuerzas externas? Entonces, ¿las cosas habrían terminado antes? 5 Nols habían acudido a él, y los Nols sabían muy bien sobre la situación dentro de automatización y sobre Wei Jun. Tenían garras y piernas fuertes en comparación con otros Nolls, y eran guerreros fuertes. Incluso dijeron que ayudarían a Wei Jun sin costo alguno. Pero Wei Jun rechazó su ayuda. No solo los rechazó, sino que los echó. Dijeron que si me convertía en el próximo señor, Automation estaría lleno de aquellos que creían en el dios de los dientes enojados. Y eso era todo lo que deseaban. No le dijeron a Wei Jun que creyera en el dios de los dientes enojados, sino que simplemente dijeron que eventualmente sucedería. En otras palabras, sería inevitable incluso si Wei Jun no creyera en el dios y tratara de evitar que eso sucediera.
Si me convierto en el próximo señor, los gnolls y los hombres lagartos se convertirán en nuestros próximos enemigos. No puedo recibir ayuda de tal facción. Y tampoco me quedaría al margen cuando el próximo señor potencial reciba su ayuda. Los otros hermanos ya habían creído en el dios de los dientes enojados o en el dios insecto azul. Fue bueno que fueran eliminados antes. Sin embargo, Wei-Jun no pudo optar por la maquinación y las intrigas para alcanzar su objetivo esta vez. Padre viene. Tengo que terminar esto antes del amanecer. Wei-Jun miró la dirección en la que había desaparecido su último hermano. No tomará mucho tiempo si corren de esa manera. Asterisco asterisco asterisco. No puedo evitar pensar que cometimos un error al elegir nuestra ruta de escape, dijo Zaidan. Para ser exactos, es mi error. Debería haber buscado una ruta mejor ya que vivía aquí. Estaba demasiado oscuro para buscar una ruta diferente. Y Wei-Jung, no eres minero. Wei-Jung decidió no culparse después de escuchar las palabras de Zaidan. Ella tampoco estaba en la mejor situación para culparse a sí misma. La ruta que tomaron los dos conducía a la mina de sal. Era un callejón sin salida. Había otro problema, la estructura interior de la mina de sal era muy simple, lo que facilitaba su seguimiento, y debido a que el camino se volvía cada vez más estrecho, sería difícil para alguien grande como Zaidan moverse por él. Solo era una desventaja para ellos esconderse más profundamente en la mina. Y además de eso, la herida de Zaidan solo empeoraba. A medida que se adentraban más en la mina, Zaidan comenzó a cojear y Wei-Jung no tuvo más remedio que decirle que se detuviera en ese punto. Zaidan asintió lentamente. Wei-Jung se quitó el abrigo y lo presionó contra la herida de Zaidan, pero la sangre seguía filtrándose. ¿No sería mejor sacar esto? Sin ningún otro tratamiento, la sangre brotará si hacemos eso. Entonces no solo tendría que luchar contra Wei-Jun, sino también contra mi propia sangre. Probablemente moriría. Mierda. ¿Qué debemos hacer? Hay cosas que no se pueden evitar, Wei-Jung. Ante las palabras de Zaidan, Wei-Jung sintió que algo que había agotado hace mucho tiempo estaba a punto de salir de nuevo. Fueron lágrimas. Wei-Jung, ¿estás llorando? No te burles de mí. No es el momento para eso. No, no es eso. Es porque me gusta. ¿Estás llorando por mí? Sí. Gran lagarto. ¿Cómo dices que te gusta algo cuando te estás muriendo? No te preocupes. He visto a mucha gente, tanto enemigos como compañeros de equipo, morir por lanzas. No sé mucho, pero sé que si puedo moverme tanto, hay una alta probabilidad de que viva si recibo el tratamiento adecuado. No hables como si estuvieras hablando de otra persona. ¿Cómo recibirías el trato adecuado en una situación como esta? La mente de Zaidan se quedó en blanco por un segundo, y sabía que era porque estaba perdiendo demasiada sangre. Pero aún podía permanecer consciente por ahora. El problema era Wei-Jung, que lloraba porque no confiaba en las palabras de la segunda mejor guerrera. Zaidan preguntó, ¿estás pensando en tu maldición? Sí. ¿Crees que todo esto sucedió debido a una maldición? ¿Puedes decir lo contrario? Hemos razonado mucho durante las últimas 3 semanas. Así que trata de hacer eso también esta vez. Comience con la respuesta de que usted, Wei-Jung, no está maldito. Wei-Jung se secó las lágrimas con el dorso de la mano y respondió, ¿cómo es eso? Piensa en las trampas y ataques que has encontrado durante las últimas 3 semanas. Tus hermanos siempre estuvieron detrás de ellos. No fue una coincidencia o porque había un dios que maldecía a la gente en algún lugar. Las personas con una clara hostilidad fueron las que te atacaron, Wei-Jung. Lo sé, pero... Por supuesto que querrías decir que toda esa hostilidad surgió de tu maldición, pero piénsalo de la manera opuesta. ¿Cómo has sobrevivido hasta ahora? El hecho de que me conociste, que vos decidió ayudarte a cambio de seda, que el miembro de la familia Zhou te ayudó a pesar del interés que le debías, así como la verdad que nos contó el antiguo minero de la familia Zhou y el secreto de la comerciante de pescado que nos salvó la vida, ¿no son todos estos resultados de una coincidencia? Wei-Jung, ¿sabes cómo se llaman las buenas voluntades que suceden por coincidencia? Wei-Jung respondió,
¿suerte? Sí, es suerte. Wei-Jung pensó que el tiempo se detuvo por un momento. Era la voz de su corazón que había estado ausente durante las últimas 3 semanas. Naciste bendecido, no maldito. Sin embargo, alguien tenía miedo de su poder. Callarse la boca. Wei-Jung se aferró a sus 2 cuernos y el tiempo comenzó a pasar nuevamente. Parecía que Saidan no podía escuchar la voz dentro de Wei-Jung. Tienes razón. Es suerte, dijo Saidan. Eché un vistazo a la carretilla de la que recuperé la seda cuando nos conocimos. La rueda se rompió porque alguien manipuló el eje de la rueda. No pude decírtelo en ese momento, y sospeché que podría haber sido uno de tus hermanos después de saber que el miembro de la familia Zhou estaba de nuestro lado. ¿Qué? Pero tomé prestada la carretilla antes de que comenzara la lucha sucesora real. Pensé que eso también era extraño. Porque hasta entonces, la lucha por ser el sucesor no era una lucha en la que los hermanos se mataran entre sí. ¿No te parece extraño también que alguien quisiera matar a propósito a Wei-Jung, quien era el menos importante en ese momento? Pero esa evidencia de manipular el volante a propósito sugiere que alguien te ha estado apuntando constantemente durante un tiempo. Wei-Jung sintió que le dolía la cabeza. ¿No sabes la respuesta a este misterio? Te dije que te callaras, ¿no? Saidan comenzó a preocuparse cuando Wei-Jung sintió un dolor de cabeza. Wei-Jung. No, es nada. No es momento de preocuparse por mí. No tienes que preocuparte por mí porque. Eso no es cierto. Por favor. No digas la palabra que no quiero que digas. Bueno. Saidan lo dijo de todos modos. Creo en la suerte de Wei-Jung. Wei-Jung deseaba que existiera la suerte. Sin embargo, sabía que no estaba de su lado. Se escucharon muchos pares de pasos desde la entrada de la cueva de sal y aparecieron los soldados de Wei-Jun. A cientos de pasos de ellos, por el pasillo recto de la mina. Allí están. Saidan apenas logró levantarse ante el grito del guerrero. Entonces Wei-Jun, quien comandaba a los soldados, dijo, el hombre lagarto ha perdido mucha sangre. Y esto es una mina de sal. No podrá atravesar las paredes y huir como lo hizo antes. Esas palabras parecieron levantar el espíritu de lucha de los soldados, y los guerreros se acercaron lentamente a Saidan con sus lanzas. Wei-Jung también se levantó y se paró al lado de Saidan. Ella no creía en la suerte. Sin embargo, había aprendido a luchar junto a Saidan sin interponerse en su camino en las últimas 3 semanas. Está bien. Yo al menos no moriré culpando a mi maldición. Si muero, simplemente será mi culpa. Al igual que Saidan permaneció a mi lado incluso cuando pensó que era peligroso. Pero las predicciones de Wei-Jung estaban equivocadas. Cuando los soldados y sus fuegos se acercaron 30 pasos, una luz azul brilló entre Saidan y el grupo de soldados. Era uno que podría llamarse suerte. Saidan, Wei-Jung, Wei-Jun y sus soldados quedaron hipnotizados por un momento por la brillante luz azul que parpadeaba dentro de la mina de sal. La luz se convirtió en una esfera intermitente que proyectaba sombras detrás de las personas en la cueva. Los que tenían buena visión pudieron distinguir una extraña criatura de forma cuadrada revoloteando en el aire. Y cuando la mina comenzó a oscurecerse, todas las demás personas también pudieron ver a la criatura. Justo cuando la luz brillante desapareció, todos escucharon una voz proveniente de sus corazones. Soy. La raya azul intermitente habló. Soy PZZT. Wei-Jung, que estaba acostumbrado a cosas sorprendentes y novedosas, escuchó el nombre e instintivamente preguntó. ¿Tu nombre es PZZT? PZZT no reaccionó de ninguna manera. Fue el resultado de mucha práctica. PZZT miró a Saidan y habló con él. Saidan Muel, has sido elegido. Capítulo 38. Saidan no parecía feliz con las palabras de que había sido elegido. Wei-Jun simplemente estaba haciendo una puñalada en la oscuridad, pero tenía razón. Había 5 elegidos en la tribu de hombres lagarto de escamas negras. Lacrack, Saol, Yur, Oben y el receptor de estrellas. Nadie sabía por qué, pero hasta ahora,
habían sido los únicos que habían recibido la gracia especial de Dios. Así que el hecho de que Saidan fuera elegido significaba: ¿alguien murió? La luz de PZZT se atenuó en lugar de parpadear mientras respondía a Saidan. El receptor de estrellas. Saidan cerró los ojos por un momento y mostró sus condolencias murmurando para sí mismo. Mientras tanto, los soldados de Wei-Jun parecían confundidos y vacilantes en acercarse a PZZT ya que nunca habían visto algo así. Nada cambió incluso cuando Wei-Jun les dijo que siguieran adelante por detrás de ellos. Malditos cobardes. Trae un arco y una flecha. ¿Dónde están los arqueros? PZZT volvió a mirar a Wei-Jun y a los soldados. Hay cosas molestas aquí. ¿Y esa mujer humana de allí? Sí. No importa. No puedo hacer nada al respecto porque solo estoy aquí para llevar a cabo la voluntad de Dios. Me ocuparé de ellos yo mismo. Pero PZZT, ¿por qué yo?, preguntó Saidan. Dios mismo te eligió a ti, así que realmente no sé la razón. Pero probablemente pienses que te lo mereces. ¿No eres el segundo mejor guerrero de tu clan? Ante esas palabras, Saidan asintió lentamente. Ya no tienes que preocuparte por ellos. Ahora actuará en nombre de Dios, y cuando lo haga, podrá tomar prestado su poder. ¿A partir de cuándo, quieres decir? PZZT brilló. Comenzando ahora. PZZT brilló mientras desaparecía al igual que cuando había aparecido. La mina de sal luego volvió a la oscuridad excepto por algunas antorchas encendidas. Wei-Jun susurró en voz baja, así que esa extraña criatura es el que supervisa el poder del rayo en lugar de Dios. ¿Y tú acabas de ser elegido por Dios? Sí. Saidan miró a Wei-Jun y dijo, pensé que habría un ritual y un proceso complejos a seguir, y que uno practicaría y se acostumbraría al poder durante ese proceso, pero supongo que no. ¿Y qué? El poder está dentro de mí y sé exactamente cómo usarlo. Saidan agarró la lanza que sobresalía de su espalda con su mano izquierda. Luego tiró de la lanza y cubrió la herida en su espalda con su mano derecha. PZT. Una chispa quemó la herida de Saidan y olía a carne quemada. Saidano. Estoy bien. Me he energizado después de que obtuve el poder. ¿Y este tipo de dolor? Saidan luego sacó el resto de la lanza que sobresalía frente a él y quemó la herida antes de que la sangre pudiera brotar. No es nada. Wei-Jun sabía que el dolor no era nada a juzgar por la expresión facial de Saidan, pero decidió no decir nada, quería proteger el orgullo del guerrero. Entonces Wei-Jun gritó, ¿qué están haciendo todos ustedes? El monstruo desapareció. Ataca ahora. No creo que hayan entendido lo que acaba de pasar, dijo Wei-Jun. Entonces tendré que hacerles entender. Saidan sostuvo su espada en su mano derecha y abrió su palma izquierda. Las luces eléctricas comenzaron a parpadear entre sus dedos. Wei-Jun fue el primero en darse cuenta. Maldita sea, no hay manera. Wei-Jun era ingenioso y también físicamente rápido. Mientras los soldados cargaban contra Saidan con sus lanzas, ajenos a lo que estaba pasando, Wei-Jun escapó del campo de visión de Saidan y salió corriendo del corredor. Auge. Los que estaban más cerca de Saidan solo podían ver la luz, mientras que los soldados que estaban más lejos vieron un rayo salir disparado de la mano izquierda de Saidan y golpear la esquina de la mina de sal. En cuanto a los alcanzados por el rayo, ya no podían ver nada. Mientras el trueno resonaba en la cueva, varios soldados colapsaron en el suelo después de ser golpeados. Era fácil decir lo que les había sucedido por el olor a carne quemada y el vapor blanco que salía de sus cuerpos. Se hicieron eco de llantos y gritos inteligibles. Solo se podían discernir unas pocas palabras. Es el elegido. Correr. Hubo soldados que arrojaron sus lanzas y huyeron, e incluso hubo algunos que se desmayaron en el acto. Saidan no persiguió a los que habían huido y en su lugar miró su mano. Wei-Jun se le acercó. ¿Estás bien? Oh sí. Estoy bien. Solo pensé que debería usar este poder con cuidado. Es demasiado para que lo maneje un individuo. Creo que ahora sé por qué Dios solo le dio este poder a unas pocas personas.
Wei Jung asintió después de mirar los cuerpos quemados hasta la muerte por un rayo. Con este poder, ¿por qué la tribu de escamas negras no está luchando contra la tribu de orejas cortadas? Realmente no sé mucho sobre Earthcat desde que había estado siguiendo a Oben hasta hace poco, pero creo que es porque Earthcat tiene algo similar. Y hay un problema con este poder. ¿Qué tipo de problema? Este poder no se puede usar infinitamente. Siento una especie de agotamiento mental. Creo que debería descansar y fumar hierbas medicinales para recuperarme. Wei Jung respondió. ¿Qué sucede si toda esa energía mental se agota? No te preocupes. Solo me canso. Y todavía tengo energía más que suficiente ahora. Me siento mucho mejor ahora que no estoy sangrando. La condición física de Serien no parecía tan buena para Wei Jung, pero asintió de todos modos. Hubo algunos enfrentamientos más en la mina de sal. Wei Jung no se rindió. Reorganizó a los soldados que habían escapado y bloqueó la entrada de la mina. Luego, un tigre dientes de sable que parecía haberse perdido en la mina atacó a Sairan. Pero Sairan los derrotó a todos con el poder del rayo. Cuando Wei Jung y Sairan salieron de la mina de sal, solo quedaban Wei Jun y unos 15 soldados. Me atrapaste al final. Wei Jun apretó los puños como si le hubieran hecho daño y miró a Wei Jung. Wei Jung pensó que era ridículo. Deberías pensar en quien comenzó todo esto en primer lugar. Tú eres el que trajo a ese malvado lagarto a nuestro castillo. Fuiste tú quien eventualmente involucró a los malolientes Gnolls y Lizardmen en esta pelea de sucesión, cuando debería haber sido una pelea entre nuestros hermanos. Yo no, ¿desde cuándo tenemos tales reglas? No seas estúpido. Nunca se puede pensar lo suficiente. ¿Crees que la automatización estará bien si te conviertes en el Señor con la ayuda de extraños? Los humanos serían expulsados y tragados por otra especie. Incluso si tuviera suerte y eso no sucediera, la automatización estaría en peligro debido a los intereses de la tribu Orejas Cortadas o la tribu de hombres lagarto de escamas negras. ¿De verdad quieres ver atacadas las paredes de la automatización? Con Sairan a su lado, Wei Jung suspiró y caminó hacia adelante. Wei Jun. Tú eres el que es estúpido. Padre ha dado su sangre, sudor y lágrimas para proteger a Automation, pero eso también significa que nos hemos vuelto pasivos ya que no podemos cambiar y adaptarnos fácilmente. El mundo es grande y ancho. Hay muchas otras tribus grandes, como la tribu de orejas cortadas y la tribu de hombres lagarto de escamas negras, a lo largo de la costa norte y en todo el continente, pero padre no quería involucrarse ni comerciar con ninguna de ellas porque tenía miedo. Que los intereses de cada tribu chocarían entre sí. Y este es el resultado de eso. Pero Wei Jun trató de intervenir, pero Wei Jung no dejó de hablar. Para ser honesto, ni siquiera sé si este resultado es malo. Toda relación es un trato. Si ganas algo, también pierdes algo. ¿Los muros de automatización podrían ser atacados? ¿Qué haría eso? Hasta donde yo sé, Automation tiene las murallas más altas en esta área. Dile a cualquiera que ataque si tiene la suficiente confianza. Padre no podía poner su producto comercial más valioso en la balanza porque lo amaba y apreciaba mucho. Pero no soy un cobarde como padre. Obtendré algo más grande a cambio al renunciar a la automatización. Wei Jung notó que la mirada de Wei Jun se volvió hacia algo detrás de ella mientras decía eso. ¿Sairan? No, eso no es. Es algo más atrás. Wei Jung estaba a punto de darse la vuelta, pero podía sentir que ya era demasiado tarde. Wei Jun ya había señalado con el dedo. Wei Jung se dio cuenta de que Wei Jun había preparado un último movimiento. Se encontró con Sairan y había estado atacando usando la fuerza hasta ahora, olvidando el tipo de persona que era, pero finalmente se estaba dando cuenta de su verdadero talento. La señal de ese dedo fue enviada a un asesino detrás de mí. Era probable que fuera una flecha, ya que estaba demasiado lejos para que alguien arrojara una daga desde su escondite. Había bolsas de sal apiladas encima del pequeño lugar de almacenamiento en la entrada de la mina de sal, y probablemente estarían escondidas allí. Sairan probablemente reaccionaría tan pronto como se disparara la flecha, pero podría llegar un poco tarde.
Entonces la flecha se clavaría en mi espalda. Por alguna razón, Baekjung pudo imaginar la forma de la flecha y la trayectoria que seguiría. ¿De qué está hecha la punta de la flecha? Es una punta de flecha hecha de hierro. La dureza del material probablemente signifique que vino del continente interior. ¿Qué pasa con las plumas? 3 plumas de gallo. ¿Dónde golpearía? En medio de tu corazón. Por el aspecto de sus manos temblorosas, no parecen ser un arquero experto. Pero ese temblor afortunadamente haría que tu corazón recibiera un disparo. Baekjung se dio cuenta de que no estaba pensando para sí misma, sino hablando con una voz dentro de ella. Eris. ¿Vas a decirme que me calle de nuevo? No. Morirás si te quedas así. Y yo también lo haré. ¿Tú también? ¿Crees que puedes detener la flecha? No, soy demasiado lento. Saidan tampoco lo extrañará. ¿Cómo crees que podemos detener esta flecha? ¿Cómo detendríamos una flecha que ya ha sido disparada? Use su imaginación. Piensa en la cuerda del arco tirada, el asesino respirando hondo y cuando te están apuntando. Te has perdido muchas cosas porque tus cuernos aún no están completamente desarrollados. Piensa en cualquier cosa. No sé. Si el viento soplara. Luego, la voz dentro de Baekjung, que parecía estar enojada, se calmó. ¿Viento? Viento, ya veo. Bueno. El viento siempre está de mi lado. Baekjung podía sentirlo. Sintió una ráfaga de viento soplando detrás de su espalda. Luego le dijo a la voz dentro de ella, ¿qué eres? ¿Estás preguntando por mi nombre? No. Entonces, ¿estás preguntando por mi especie? Soy un espíritu de magia demoníaca. Hemos sobrevivido lo suficiente como para perder la memoria del Creador y nuestro momento de nacimiento, y vivimos junto a viejos templos de dioses caídos, o en sangre vieja como la tuya. No, no quise escuchar ese tipo de explicación. ¿Qué vas a? ¿Eres tú la maldición que me ha molestado? ¿O estás preguntando sobre la naturaleza de mi existencia? No soy la maldición que creías que era hasta ahora, y tampoco soy una desgracia que te persigue. Pero falta la explicación de la suerte dada por Lizardman, quien acaba de ser empoderado por mi amigo magia demoníaca. ¿Amigo? La voz dentro de ella continuaba hablando. Soy un ser complicado. Elijo el camino apropiado entre todas las posibilidades que se despliegan infinitamente hacia el futuro. Determino los caminos posibles e imposibles, y elijo el que produce beneficios. ¿Puedes explicarlo más simplemente? Manipulo las probabilidades. La flecha que voló hacia Baekjung perdió su fuerza después de ser atrapada por una repentina ráfaga de viento. Asterisco asterisco asterisco. El cielo, cientos de metros por encima de automatización. Una ventana del sistema apareció frente a Zumbon. Magia demoníaca encantada. Baekjung se ha dado cuenta del encantamiento. La magia demoníaca oculta ahora se revela. Magia demoníaca, desconocido, magia demoníaca, probabilidad. Zumbon escuchó gritar a Hegemonía a través de la videollamada. De ninguna manera. ¿No fue una maldición? Por supuesto. ¿Pensaste que estaba lo suficientemente loco como para elegir a un individuo maldito? Pero cuando vi la historia del personaje de Baekjung, definitivamente parecía una maldita. Hegemonía guardó silencio cuando les llegó la respuesta. Zumbon contuvo la risa y dijo, ¿quién habría creado esa historia? Capítulo 39. Cada entidad única en The Lost World tenía una pestaña historial que se podía verificar cuando los jugadores hacían clic en Ver más, que proporcionaba un breve resumen de la vida de la entidad desde que nacieron o comenzaron a existir. Tomemos a la Crack como un ejemplo de personajes a los que los jugadores prestaron atención. Su pestaña de historia estaba llena de entradas relacionadas con Dios e innumerables otros logros en lugar de información trivial sobre él. Para cualquier personaje ordinario, en cambio, se registraría información como su trabajo, cónyuge, cuántos hijos tuvo o cuántas veces estuvo a punto de morir. Por lo tanto, la historia era una especie de perfil de personajes. La historia de Baekjung fue más o menos la siguiente. 13 años, mercado de automatización.
Se cayó por las escaleras porque las escaleras se llenaron de gente. 14 años, Palacio Interior de Automatización. Se cayó del baño a la alcantarilla. Callejón de automatización. Atacado por un gamberro enmascarado. 3 kilómetros al suroeste de automatización. Fue molestado y peleado con niños de la misma edad. Almacenamiento de sal de automatización. Encerrado durante 4 días por robo. Mercado de la automatización. Jarra llena de agua cayó sobre la cabeza. 15 años, 5 kilómetros al sureste de Automation. Atacado por una manada de perros callejeros durante la noche. 21 años, 12 kilómetros al suroeste de Automation. Cayó 7 metros por un precipicio con una carretilla cargada de seda. Las escaleras de la familia Joe en Automation. Atacado por un grupo de goblins vagabundos. Cabaña de cazadores en Automation. Atacado por los cazadores de la familia Soo. Mina de sal entrada de automatización. Atacado por un asesino por la espalda. No había fechas u horas exactas porque todavía no había sistemas de calendario, pero con la conversión automática de edad basada en el sistema de la Tierra, se podía estimar la hora aproximada. Zumbón vio que Hegemonía se enojaba mientras se desplazaba hacia arriba y hacia abajo en la pestaña historial, que no se ajustaba a la apariencia digna de su casco de cuerno. No, no está allí. No vi mal, dijo Hegemonía. ¿De qué estás hablando?, respondió Sang-won. No hay ninguna señal particular de que te involucres. No estás mintiendo sobre tu participación cuando tienes suerte, ¿verdad? Puedes pensar lo que quieras. Oh maldita sí. Había pasado algún tiempo desde que Zumbón intervino por primera vez con automatización, pero no fue tanto. Wei-Jung nació antes de que todos los demás jugadores fueran convocados a este mundo en primer lugar. Han pasado unos 8 años. Zumbón creía que una de las cosas más importantes en The Lost World era el reconocimiento. Descubrir especies, tribus, abominaciones, demonios y ruinas antiguas con anticipación y elaborar un plan para beneficiarse de ellos en el futuro era la forma de acercarse a la victoria. Sin embargo, hubo algunos problemas. Los jugadores eran llamados dioses, pero solo podían pensar por sí mismos y solo tenían un par de ojos. Si un jugador no utilizaba la vista que su área pequeña podía proporcionar, solo podía observar lo que estaba pasando yendo al lugar con su cuerpo divino. Afortunadamente, Small Area, Insects fue una de las áreas adecuadas para realizar un reconocimiento adecuado. Pero lo mejor para eso sería Small Area, Birds. En cualquier caso, a Zumbón no le pareció extraño que Hegemonía hubiera pensado que Demonic Magic Enchanted Wei-Jung estaba maldito. Había muchas formas de obtener magia demoníaca en el mundo perdido. Entre ellos, las ruinas antiguas fueron las más ejemplares, pero la forma más común era tener una entidad que estaba encantada con magia demoníaca cerca. Había desviaciones para cada especie, pero magia demoníaca los individuos encantados nacían al azar y podían distinguirse por ciertas características, como los cuernos de Wei-Jung, que otorgarían al individuo la habilidad especial de la magia demoníaca. Sin embargo, si bien hay magia demoníaca buena como la magia demoníaca eléctrica que obtuvo la Crack, también hay magia demoníaca mala. La magia demoníaca mala era especialmente difícil de distinguir de las maldiciones, y Hegemonía había confundido la magia demoníaca de Wei-Jung con la maldición de la desgracia. Las maldiciones pueden ser útiles, pero es una carga tenerlas al principio cuando los personajes todavía están creciendo físicamente. La maldición de la desgracia también es la peor. Todo tipo de desgracias surgen cuando un personaje lo tiene. De hecho, Zumbón pensó que era natural que Hegemonía, que no parecía carecer de habilidades o experiencia, confundiera la magia demoníaca de probabilidad con la maldición de la infortunada. Porque incluso yo pensé de esa manera al principio. Hace 8 años, Zumbón había observado a varias personas en Automation con Wei-Seo y sus hijos como su enfoque principal. La automatización serviría como una base importante en el futuro, por lo que sabía que volvería allí aunque sería en un futuro lejano para el clan de la Crack en ese momento. El señor de la automatización, Wei-Seo, era mejor en términos de habilidades en comparación con una persona promedio, y sus hijos también heredaron algunos de sus rasgos superiores al promedio.
Sin embargo, el personaje más inusual que llamó la atención de Sunbon fue Baekhyun. Cuando vi su historia por primera vez, pensé que no tenía que seguir leyendo para darme cuenta de que tenía la maldición de la infortunada. Pero Sunbon no saltó a conclusiones solo porque la probabilidad era alta. Obviamente, este mundo estaba basado en el mundo perdido, pero era real y había algo que lo inquietaba. Además, tenía tiempo de sobra para observarla más a fondo. Sunbon manejó sus enjambres de langostas mientras observaba el clan de la Crack de vez en cuando. También se mantuvo atento a otros poderes y, al mismo tiempo, observó otras bases importantes como automatización con el objetivo de apoderarse de ellas en el futuro. Sus observaciones lo llevaron a descubrir un asesinato contra Baekhyun. Uno de los sirvientes dentro del castillo de automatización había usado un martillo para golpear el piso del baño hasta el punto de que el piso se rompería si alguien lo pisara. Sunbon no pudo decir para qué era eso al principio, pero pronto se dio cuenta después de que Baekhyun entró al baño. Fue un intento de asesinato dirigido a Baekhyun. Si se cayera a la alcantarilla, probablemente moriría, e incluso si no lo hiciera, al menos tendría una extremidad rota y finalmente moriría de hambre, sin poder encontrar la salida en la alcantarilla oscura. E incluso si encontrara la salida y viviera, no habría forma de que ella averiguara quién lo planeó. Todos los registros en su historia parecen accidentes, pero también podrían ser el resultado de la intervención de alguien. Entonces este podría no ser el primer atentado contra su vida. Bueno, salvémosla primero. Sin embargo, la primera advertencia de Sunbon a Baekhyun usando su enjambre de moscas no funcionó. Baekhyun solo pensó que las moscas eran molestas y pisó el piso manipulado. Luego se resbaló y cayó en la vieja alcantarilla. Calmadamente asumió que era por su maldición, y Sunbon fue el que estaba más sorprendido. ¿Ella sobrevivió a esto? ¿Sin siquiera lastimarte? Sunbon luego creó luciérnagas para guiar a Baekhyun a escapar, pero Sunbon sabía que Baekhyun habría sobrevivido sin sus luciérnagas. Porque fue entonces cuando Sunbon se dio cuenta de que Baekhyun no tenía la maldición de la desgracia, sino la magia demoníaca de probabilidad. Asterisco asterisco asterisco. Sairan estaba desconcertado después de ver caer la flecha detrás de la espalda de Baekhyun. Sabía que no sería capaz de agarrarlo a tiempo, por lo que estaba listo para disparar un rayo, pero la flecha cayó repentinamente al suelo en una ráfaga de viento. El viento en sí no es extraño ya que estamos frente a una cueva, pero es extraño que el viento fuera lo suficientemente fuerte como para volcar una flecha ya disparada. No es imposible, pero... El próximo movimiento de Saidan ya se había decidido. Un rayo cayó de la mano de Saidan antes de que el asesino pudiera recoger su segunda flecha. Auge. El asesino cayó mientras las corrientes lo atravesaban y colapsó, su cuerpo carbonizado. Pequeñas llamas se elevaban de su piel partida y chisporroteaban mientras la grasa se quemaba. Saidan puso su brazo alrededor de Baekhyun y preguntó, ¿estás bien? Oh sí. Gracias. Baekhyun definitivamente sintió que el tiempo pasaba. Ella pensó que todo finalmente iba como debería. Cuando Baekhyun levantó la cabeza, Baekhyun parecía avergonzado de que su último movimiento no salió según lo planeado. Todos los soldados simplemente se pararon junto a él con sus lanzas, intimidados por el trueno. Baekhyun luego dijo, te mataré y me convertiré en el próximo señor de la automatización. No seas ridículo. Eres un monstruo con cuernos. Nunca perteneciste a nuestros hermanos en primer lugar, respondió Baekhyun. Baekhyun finalmente dijo lo que había estado pensando y Baekhyun asintió como si hubiera estado escuchando esas palabras durante mucho tiempo. Baekhyun avanzó con su espada y miró a Saidan. Serien, ayúdame. Por supuesto. Luego amaneció, trayendo un cielo azul, y se escucharon los clápsulas del galope de los caballos. Detener. Baekhyun no tenía intención de detener lo que estaba a punto de hacer aunque fuera el chico de los recados gritando, pero reconoció la voz de inmediato. El hombre cabalgó hacia Baekhyun de espaldas al cielo de la mañana. Te dije que pararas. Baekhyun. Padre. Weeseo había llegado con su caballo. Detrás de Weeseo, se podía ver a los subordinados y soldados de Weeseo corriendo por las escaleras de la familia Soo.
Asterisco asterisco asterisco. Hegemonía apretó los puños y gritó, sí, está hecho. ¿Qué quieres decir?, respondió Sang-won. Valió la pena convocar al tigre dientes de sable para ganar algo de tiempo descaradamente. Supongo que sabías que era un movimiento desvergonzado. De todos modos, ¿qué quieres decir con que está hecho? Hegemonía se rió desde el interior de su casco. ¿No puedes decirlo? Yo, que compré suficiente tiempo, ya gané. ¿En realidad? Sunbon sonrió bajo su máscara. Está bien. Escuchemos por qué piensas de esa manera. Hegemonía dijo, debes haberlo olvidado porque estabas tan concentrado en que los hijos de Weseo pelearan entre sí, pero nuestra profecía contradictoria estaba en quién sería elegido como el sucesor de Weseo. En primer lugar, mientras Weseo esté allí, todos los soldados de automatización seguirán las órdenes de Weseo. Aunque los soldados pertenezcan a una familia, solo cuando el señor no está presente, actúan por su cuenta, siempre que no se oponga a la voluntad del señor. Así que lo que... ¿Qué quieres decir? Weseo definitivamente elegirá a Wei-jun como el próximo sucesor. Probablemente elegirá en el acto, y no hay nada que Wei-jun pueda hacer después de que se haya decidido. El asiento del señor de la automatización es muy especial. No es uno que pueda tomarse simplemente matando a Weseo. Y si se rompe la legitimidad, todas las demás familias no se limitarán a mirar y no hacer nada. Sunbon negó con la cabeza y dijo, no, tu suposición en sí misma es incorrecta. ¿Por qué Weseo elegiría a Wei-jun como su sucesor? ¿Qué? ¿No es obvio? Has visto todo hasta ahora. Wei-jun es quien políticamente se alinea con Weseo. Aunque la forma de pensar de Wei-jun es más correcta, es diferente a la de Weseo. Y Weseo está al tanto de todo esto. Sunbon se quedó quieto con los brazos cruzados. Hey, espera. ¿Acabas de reírte?, preguntó Hegemonía. No. No me reí. Acabo de escucharte reír. Te lo estoy diciendo. Yo no lo hice. ¿Qué es este sentimiento? ¿Por qué algo parece estar fuera de lugar? Asterisco asterisco asterisco. Weseo caminó entre Wei-jun y Wei-jung. Ya no hay necesidad de pelear. Elegiré al próximo sucesor aquí mismo, ahora mismo. Wei-jun pareció un poco sorprendido, pero pensó que esto era un buen giro de los acontecimientos. Si bien no estaba tan convencido como Hegemonía, Wei-jun pensó que probablemente se convertiría en el próximo señor. Sin embargo, Wei-jung parecía pensar diferente mientras miraba a Weseo. Padre, tengo algo que quiero decirte primero. Weseo escuchó esas palabras con bastante frecuencia, por lo que casi instintivamente respondió, estoy ocupado ahora, hablemos más tarde. Pero cuando miró a los ojos de Wei-jung, su mente pareció quedarse en blanco. Tus cuernos han crecido bastante. Sí, y te has cortado la barba. ¿Qué es lo que quieres decirme? Wei-jung siempre pensó que las palabras que iban a salir de su boca serían difíciles de decir, pero fue más fácil de lo que pensaba. ¿Por qué has estado tratando de matarme todo este tiempo? Detrás de Wei-jung, Sairan asintió. Wei-jun miró como si no supiera lo que eso significaba, y Weseo permaneció en silencio. Desde lejos, Hegemonía estaba visiblemente desconcertada. Sunbon se rió de la reacción de Hegemonía. La razón por la que Wei-jung parecía estar maldita era por Weseo. Weseo ha querido matar a Wei-jung desde que era joven. Por supuesto, no pudo hacerlo con sus propias manos debido a la presión de las otras familias. Le habría avergonzado revelar su venganza personal, no, su rencor personal. Entonces sus intentos de asesinato fueron bastante raros y cuidadosos. Pero debido a eso, la magia demoníaca de Wei-jung pudo evitar esos intentos de asesinato sin mucha dificultad. Weseo luego dijo. ¿Desde cuándo lo sabes? Bueno, creo que lo supe hace mucho tiempo, pero me convencí de que no era cierto. Porque no quería creer que fuera verdad. Probablemente no recuerdes a Rayeo. Wei-jung no había escuchado ese nombre en mucho tiempo. Me casé con 3 mujeres, pero Rayeo fue la única a la que realmente amé con mi corazón.
Estaba haciendo todo lo posible y haciendo todo lo posible para proteger a Automation, pero una vez que miré hacia atrás, encontré mi viaje lleno de cicatrices. Cuando pensé que ya no podía más, Rayeo llegó a mi vida. Pensé que podía seguir adelante mientras Rayeo estuviera a mi lado. Pero mamá falleció mientras me daba a luz. Weseo lo admitió fácilmente. Sí. Creí que Rayeo murió por tu culpa. Porque naciste con esos malditos cuernos. Así que pensé que tenías una maldita maldición. Pero eso no era cierto. Wei-jung golpeó ligeramente uno de sus cuernos con el dedo. Podía sentirlo siendo golpeado ya que aún no habían crecido por completo. Mis cuernos no contenían tal maldición. Incluso me dijiste que nací desgarrando el estómago de mi madre con mis cuernos, pero si lo piensas bien, eso es extraño. Los cuernos son cosas que crecen, y no habrían sido tan largos cuando nací. Eso también fue una mentira, ¿no? Sí. Rayeo no murió mientras te daba a luz. Su fiebre era severa. La partera dijo que Rayeo estaba demasiado débil para dar a luz. Wei-jung asintió. Se sintió algo aliviada ahora que la culpa de haber matado a su propia madre había desaparecido. Por otro lado, Wei-seo parecía haberse vuelto más cansada y triste. Wei-jun y Wei-jung nunca lo habían visto así. Podrían llegar a saber lo que estaba sintiendo a medida que envejecen. Ya basta de hablar de madre. Elige a tu sucesor. Wei-jun, que había estado conteniendo lo que quería decir durante su conversación, de repente soltó, padre. No me digas que vas a decidir quién será el señor por culpa personal. Wei-jun parecía algo relajado después de decirlo, pero sus ojos no podían quedarse quietos. Ese no fue el caso de Wei-jung. En opinión de Wei-seo, Wei-jung parecía decidida a algo incluso antes de hablar con él. ¿Cómo es esto así, Yang? Parece que eres tú quien toma esta decisión, y no yo. Wei-seo abrió la boca para hablar. Su voz era un poco ronca. No tengo ninguna razón para empujar esto más lejos, así que lo decidiré ahora. El próximo señor de la automatización en seguir mis pasos será. Asterisco asterisco asterisco. Mientras tanto, Hegemonía se dio cuenta del cambio repentino en la situación. Hegemonía juntó sus manos y murmuró con impaciencia. Por favor, por favor. Dios, Buda, Alá. Eso no funcionará. Capítulo 40. Mientras todos miraban en silencio la boca de Wei-seo, el tiempo de Wei-jung parecía haberse detenido. Wei-jung le dijo a sus cuernos, mira la boca de papá. Está diciendo Wei. ¿Qué pasa con la siguiente palabra? No puedo decir. Fíjate más en la forma de su boca. Puedo ver ahora. Después de Wei, la forma de su boca está a punto de cambiar. Lo entiendo. Si estuviera a punto de decir Jun, la forma de su boca no cambiaría. Su labio superior se está abriendo lentamente. Él va a decir Yang. Entonces, ¿eso significa que soy el próximo propietario de Automation? Sí. Wei-jung pensó en algo. Entonces el espíritu de su magia demoníaca dijo, parece que algo está en su mente. Padre está huyendo. Dijo que haría justicia, pero está tratando de aliviar su culpa cediendo el puesto al próximo señor. Tienes razón. Y se extenderá un rumor. ¿Un rumor? Un rumor en automatización que dice que el padre trató de matar a su propio hijo con cuernos, y por esa razón, le dio el asiento a ese niño. Veo cómo llegaría a hacer eso. Entonces las 4 familias cuestionarían mi habilidad. Así como los ciudadanos del castillo. Pensarán que me convertí en el señor por casualidad debido a la culpa de mi padre y fuerzas externas. Entonces, ¿qué pasaría? La automatización caería. La gente no me seguirá, y habrá gente que abandone el castillo. Si la automatización pierde su vida, la gente comenzará a hablar de las 4 familias, seguidas por el señor. ¿Intentarían un asesinato? Podrían. Si el señor de la automatización muere, alguien más dentro de la automatización se convertiría en el próximo señor. Algunas personas podrían pensar que vale la pena correr el riesgo. Así que debemos evitar que tales cosas sucedan.
Wei Jun de repente le dijo a sus cuernos, oye, cuernos. Mis poderes provienen de tus cuernos, pero no soy Horns. Sabes que esa no es la parte importante. Sí. Dijiste que manipulas la probabilidad, ¿verdad? Y eso también significa posibilidades. ¿Puedes manipular los pensamientos del padre? Esa es una posibilidad, ¿no? No. Entonces, ¿qué pasa con la boca de papá? No puedo manipular las cosas que tienen conciencia. En realidad, no puedo resolver todos tus problemas. Espero que no te pasen desgracias, pero no te queda más remedio que aceptar el resultado final, aunque sea catastrófico. Eso no es cierto. El tiempo de Wei Jun comenzó a transcurrir normalmente. Solo tenía curiosidad por saber si podía contar con la ayuda de tus poderes. Me ocuparé de mis propios problemas. Bueno. Asterisco asterisco asterisco. El próximo señor de la automatización será Wei. Padre. Wei Seo hizo una pausa y miró a Wei Jun con ojos cansados. ¿Qué es? He pensado en esto, y debería tener el siguiente asiento para ser el señor. ¿Qué estás diciendo? Dame el asiento. ¿Me estás amenazando? Sí. Ante esas palabras, Wei Jun gritó, Padre, ¿la acabas de escuchar? Ella ya no tiene derecho a ser tu sucesora. No puedo creer que te esté amenazando por el asiento. Eso es absurdo. Wei Seo levantó la mano para detener a Wei Jun. Está bien, vamos a escucharlo. Estás con un guerrero hombres lagarto de escamas negras en este momento, Yang. Y cada uno de ustedes tiene una espada. Sin embargo, he traído a todos los soldados de las 4 familias que protegen a Automation. Estos soldados tienen lanzas y espadas, algunos incluso están a caballo y algunos tienen arcos. ¿De verdad crees que puedes amenazarme en este tipo de situación, Yang? Sí. Wei Jun agarró la muñeca de Saidan y la levantó. Este hombre lagarto no es cualquier guerrero de la tribu de hombres lagarto de escamas negras. Él es un elegido. Saidan reconoció las intenciones de Wei Jun y generó electricidad con la palma de su mano. Wei Seo no reaccionó de ninguna manera, pero algunos de los soldados exclamaron. No sé si este hombre lagarto puede matar a todos aquí, pero ahora sé que es capaz de matarte y huir conmigo. Padre, eso es mentira. Ese Lizardman ya está herido y exhausto, dijo Wei Jun. Wei Seo parecía estar evaluando las palabras de Wei Jun. ¿Así que lo qué? ¿Qué pasa si me matas? ¿Qué vas a hacer con el asiento del próximo señor? Si muero sin nombrar un sucesor, el asiento irá a cualquiera dentro de automatización. Eso no es lo que quieres, ¿verdad? Probablemente. Pero este guerrero ya me lo ha prometido. La tribu de los hombres lagarto de escamas negras me hará señor. Esto era una mentira, pero Saidan sabía a lo que se refería. Y nadie pensaría que era mentira que el elegido sería su protector. Pero como dije, si muero, el asiento se le dará a un ser desconocido dentro de automatización. Wei Seo parecía haberse dado cuenta mientras hablaba. Entonces Wei Jun dijo, sí. Sin embargo, hay una manera. Los guerreros de la tribu de hombres lagarto de escamas negras solo necesitan echar a todos del castillo. Por supuesto, algunos lucharían con la autoridad del señor, pero ¿cómo derrotarían a los guerreros de la tribu de hombres lagarto de escamas negras? Wei Seo se perdió en sus pensamientos y Wei Jun comenzó a lanzar maldiciones. Aquellos que podían escucharlo entre los subordinados de Wei Seo parecían sorprendidos. Hasta ahora, la tribu Orejas Cortadas había sido la que bloqueaba a la tribu de Escamas Negras, pero en realidad, la tribu Orejas Cortadas no tenía mucha influencia dentro de automatización. Esto se debió al hecho de que Wei Jun trató de romper sus conexiones con la tribu Earthcut, lo que hizo que Serien, alguien de la tribu Blackscaled, fuera más influyente. Wei Seo dijo, entonces no hay nada que pueda hacer. Wei Jun gritó que no podía ser cierto, pero todos aún podían escuchar claramente la voz de Wei Seo. El próximo señor de la automatización eres tú, Wei Jun. Asterisco asterisco asterisco. La noticia de que el señor de la automatización había cambiado se extendió de inmediato dentro de la automatización.
Y la estrella de la conversación era Wei Jung, a quien solían llamar sinvergüenza, y no uno de los otros hermanos. La gente estaba más sorprendida de que Wei Jung se confabulara con la tribu de escamas negras y amenazara a Wei Seo, quien era conocido como un personaje despiadado que había reinado sobre automatización hasta ahora, obteniendo así el asiento para ser el señor. Todos los ciudadanos de Automation simplemente pensaron que todo sucedió por casualidad y algunos incluso creyeron que todo era parte del truco de Wisio. Hubo algunos que dijeron que Wei Jung se había disfrazado hasta ahora y que planeaba tomar el asiento para ser el señor hace mucho tiempo. La verdadera estrella de todos los rumores tenía mucho que aprender de su padre para ser un señor, por lo que ni siquiera salió del palacio por unos días. No puedo creer que algo tan ridículo realmente haya sucedido. Durante los últimos días, Jun observó cómo se producía la transferencia de poder. Pero no hubo giros en la trama. Ninguna de las 4 familias se opuso a que Wei Jung se convirtiera en el próximo señor. Los residentes adinerados de Automation también decidieron esperar y ver qué pasaba, como si ella no fuera diferente de Wei Jun. ¿Simplemente están dejando en paz a esa perra? ¿Quién se asoció con un lagarto? Wei Jun decidió dejar Automation, pero no pensaba en convertirse en un vagabundo. Hubo rumores de que en la región interior del continente había un gran grupo de humanos. No tan grande como la tribu Orejas Cortadas o la tribu Escamas Negras, pero igualmente formidable. Iré allí y desarrollaré mi fuerza. Las cosas que he oído y visto aquí seguramente tendrán algún valor. Y volveré. Padre, te arrepentirás de esto. Después de preparar todo, Wei Jun se dirigió al establo donde estaba su caballo. Wei Jun vio a alguien adentro y agarró la daga de su abrigo. Parece un mozo de cuadra. Lo siento, pero nadie puede verme hasta mañana por la mañana. Wei Jun llamó con cuidado a la persona en la sombra. Tú. La persona levantó la cabeza y salió lentamente de la sombra. Wei Jun miró bien y se dio cuenta de que no era un mozo de cuadra como esperaba. Saidan caminó hacia la luz de la antorcha. Wei Jun, ¿sabías que fui yo? Maldita lagartija. Bueno, supongo que no. Mover. Vine por mi caballo. ¿Con todo ese equipaje? Wei Jun frunció el ceño cuando Saidan señaló sus pertenencias empacadas. ¿Qué te importa sin importar a dónde vaya? Wei Jun pasó junto a Saidan mientras hablaba. Estaban muy cerca, pero Wei Jun no estaba seguro de poder matar a Saidan. Wei Jun solo esperaba que Saidan no se interpusiera en su camino y, como para compensar que no le hubiera ido tan bien en las últimas 3 semanas, Serien observó en silencio a Wei Jun subirse a su caballo. Wei Jun cargó su equipaje. Después de subirse al caballo él mismo, le dijo a Saidan, ¿no me estás deteniendo? No tengo intenciones de interponerme en tu camino, Wei Jun. En mi opinión, no importa si te quedas o te vas a otro lado. No serás capaz de lograr lo que quieres. Esa es una maldición tonta. Wei Jun estuvo a punto de decir más, pero no había motivo para que provocara a Saidan. Y se fue sin despedirse. Saidan luego murmuró para sí mismo mientras observaba a Wei Jun irse, pero hay muchas personas que piensan diferente. No puedo dejar a una tonta fuente de problemas como tú cerca de Wei Jung. Ahora que lo pienso, no estabas equivocado. Serien tomó la antorcha en el establo y la agitó. El pescadero a lo lejos vio temblar la antorcha y agitó una bandera azul desde un techo. El minero de la familia So asintió y llamó a la puerta en la misma esquina del callejón en el que estaba parado. Luego, un Gablin sentado adentro salió corriendo hacia la muralla. El Gablin fue hacia el jefe Gablin, que estaba sentado en lo alto de la muralla. Con lenguaje de señas, le habló al jefe. Jefe, aparentemente está en camino. Bueno. El Jid se cubrió la cara con su capucha negra, se paró en la muralla y desenvainó su espada. El portero al que Wei Jun sobornó había dejado la puerta abierta solo para que su caballo pudiera pasar. Pasó la puerta sin sentir el peligro en el que se encontraba. El jefe saltó de la muralla y blandió su espada. El caballo se sobresaltó cuando una figura negra apareció de repente frente a él, pero volvió a calmarse cuando la figura negra lo acarició.
El caballo sintió entonces que algo caía sobre su lomo y rodaba por el suelo, imperturbable. El jefe Gablin recogió la cabeza de Wei Jun del suelo y se montó en el caballo. Quería pagarle a Wei Jun y Saidan por perdonarle la vida y tratarlo con amabilidad, y matar a Wei Jun fue solo una pequeña parte de su pago. Sin embargo, el jefe sabía que se propagarían malos rumores sobre Wei Jun si todos se enteraban de la muerte de Wei Jun. Por lo tanto, no tuvo más remedio que esperar a que Wei Jun se escapara él mismo. Me alegro de que no haya tardado tanto. Estaba planeado que Wei Jun desapareciera así. El jefe miró a Automation una vez antes de salir con el cadáver. Asterisco asterisco asterisco. Hegemonía siempre habló con los brazos cruzados en el chat de video. Sus ojos de águila eran feroces bajo el casco. Está bien. Perdí, dijo Hegemonía. No pareces alguien que perdió. Estás muy compuesto. Quien no acepta su pérdida no puede crecer. ¿Por qué te has convertido en un generador de citas sabias? Si pensabas que me enojaría, gritaría y exigiría hacerlo de nuevo porque perdí, pensaste mal. Bueno. Lo siento. Te juzgué mal. Zumbon inicialmente estaba preocupado por la actitud brusca de Hegemonía, pero se alegró de verlo. Estoy un poco molesto, pero... Zumbon pensó que no se podía evitar mientras fueran humanos. Zumbon luego dijo, ¿qué pasa con tu penalización? Es manejable. Debido a un evento repentino, mi tribu Erscat se vio afectada por una ola de frío justo después de que terminó la temporada de lluvias, pero eso no será un gran problema. El mayor problema es que mi nivel de divinidad ha bajado un poco, no. Finge que no acabas de escuchar eso. Por el contrario, el nivel de divinidad XP de Zumbon, así como las habilidades de Wei Jun y Saidan, se dispararon. Todavía no había ocurrido, pero pronto habría un buen evento ya que tuvo éxito con su profecía. ¿Su nivel bajó? Zumbon pensó en la ruta de batalla que seguía la tribu principal de Hegemonía, la tribu Orejas Cortadas. No reflexionó por mucho tiempo, siendo realistas, sería difícil para la tribu ponerse al día ahora. Y el próximo movimiento de Hegemonía podría beneficiar a Zumbon. Entonces, ¿qué vas a hacer ahora? No podrán permanecer allí por mucho tiempo. Bien. Así que voy a ir al oeste. ¿Quieres decir que vas a ir a la parte interior del continente? Sí. Cualquiera que no tenga tanta confianza en sus habilidades sería reacio a ir al oeste. La mayoría de las tribus ya se habrían establecido, por lo que incluso si hubiera conflictos entre ellas, serían un frente unido contra una tribu nómada si apareciera una. Sin embargo, a Hegemonía no pareció importarle mucho eso y dijo, iré hasta el final, hasta el otro lado. ¿A la costa oeste del continente? Sí. Será poco probable que te encuentres conmigo por un tiempo. Zumbon creía que Hegemonía tenía un plan. ¿Están pensando en cruzar el continente mientras obtienen tecnología de todas las demás especies en el camino para desarrollar la civilización a lo largo de la costa? Eso significa que deben haber adquirido una habilidad o una habilidad relacionada con la navegación. Pase lo que pase, esto era una ventaja para Zumbon. La tribu Orejas Cortadas de Hegemonía era considerada una de las tribus más grandes en este momento. Si Hegemonía comenzaba a presionar a otras tribus en el continente, no podrían prestar tanta atención a lo que estaba pasando en el este. Incluso tengo automatización ahora, así que no tengo que prestar demasiada atención a lo que sucede en el continente interior. Cosecharé los beneficios mientras tanto. Lo que queda ahora. ¿Es la costa norte y la otra mitad de la península? Zumbon miró hacia abajo. Su cosecha ya había comenzado. Asterisco asterisco asterisco. El mercado en automatización. Los comerciantes ya se olvidaron del alboroto reciente y estaban negociando y comerciando con bienes. Nunca había visto seda como esta antes. Oh. Eso es extraño. Nuestra tribu solo tenía un poco, pero vendimos esto. No, en serio. Nunca he visto algo como esto antes. La tecnología es realmente asombrosa. ¿De dónde dijiste que venías? Vengo del oeste. ¿El oeste? La dirección en la que se pone el sol. Ah, claro.
El comerciante de hombres lagarto de escamas negras miró al comerciante troul frente a él y asintió. El hombre lagarto nunca antes había visto un troul. Conocer una nueva especie no fue tan sorprendente en sí mismo, pero el hecho de que el troul viniera del oeste se destacó. El Mercator Troll luego dijo, seguimos buscando una manera de llegar al este, pero justo cuando encontramos un camino, los gnolls de la tribu Erscat se interpusieron en nuestro camino. No habíamos podido comerciar durante un tiempo hasta hace poco, y vinimos aquí. El comerciante Lizardman se dio cuenta de que la palabra, este, era lo opuesto a, oeste, lo que indicaba la dirección en la que salía el sol. Pero no creía que fuera demasiado importante aprender nuevas palabras usadas por extraños. El comerciante Lizardman preguntó, entonces, ¿cuánto piensas pagar por estas sedas? Lo estás escuchando en Otaku Audionovelas.